Buenos días con todos, alumnos. Estamos hoy día con alumnos de tercer grado. Buenos días a todos. Les habla la misima de comunicación. El día Buenos de hoy, días. Buenos días, buenos días. el día de hoy vamos a tocar un tema, pero antes quisiera conversarles primero acerca de cómo van a ser las clases. Primero, se les va a dar a los alumnos un tiempo de 10 minutos para que puedan entrar al Zoom. Después de ese tiempo, ya va a ser, ya no se va a poder dejar entrar a los alumnos a la clase. Entonces, les recomendaría que empiecen temprano para que no haya este problema. Perfecto. Bueno, en la clase el micrófono se va a mantenerse apagado para evitar que haya bulla o interferencia durante la clase, ¿no? Y esos serían los puntos más importantes. También la clase que se va a dar, no tienen que copiar, sino solamente escuchen la clase, porque después lo van a tener la clase en el Classroom y también el PowerPoint o los videos que se puedan colocar en la clase. Ya niños, entonces durante la clase no se preocupen de estar copiando, de estar, ¿no? Solamente escuchen la clase y ya luego esto va a estar en el Classroom para que no pierdan cada clase. Bueno, con esto empezamos. La clase de hoy va a ser acerca de la comunicación. Cuando nosotros en nuestro día a día hablamos con otras personas, estamos comunicándonos, estamos compartiendo con otras personas, entonces allí se da un acto de comunicación porque están en relación dos o más personas. Por tanto, es un acto social. Ahorita le voy a presentar un PowerPoint. ¿Qué? Bueno, tenemos que el curso de hoy va a ser el curso de lenguaje con los alumnos de tercer grado. El tema es la comunicación. Bueno, como les decía, la comunicación va a ser un acto social. ¿Por qué? Porque se están relacionando dos o más personas. Entonces, comunicación, según la RAE, vendría a ser como una acción y efecto de comunicarse. Entonces, quizás para hacer, dice, más comprensible este acto, sea preciso saber el término de la raíz del vocablo comunis, de donde viene comunicación. Entre sus significados va a destacar el de recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Y esta idea nos da la idea de un todo, o sea, una colectividad de participantes, sin la cual la comunicación no va a ser posible. Es lo que confiere a este proceso su carácter social. Entonces, la comunicación va a ser un acto social porque va a estar inmerso una colectividad dentro de la comunicación. O sea, un conjunto de participantes van a estar, van a ser los personajes de la comunicación, van a estar dentro de la comunicación. Entonces, la comunicación es un acto social en el que se hace partícipe a otro de lo que uno tiene que decir. El objetivo de la comunicación va a ser lograr que un individuo entre en relación con los demás. Entonces, en nuestro día a día, cuando nosotros queremos compartir algo, una información,
una idea a otras personas, entonces vamos a hacer el acto de la comunicación, un acto social, ¿verdad? Nos vamos a interrelacionar con las demás personas. Tenemos los elementos de la comunicación. La comunicación tiene varios elementos, los cuales están siempre dentro de la comunicación. Entonces, en esta clase vamos a identificarlos, pero primero vamos a conocer cuáles son esos elementos. Tenemos el primer elemento, que es el emisor. El emisor va a ser la persona que va a transmitir el mensaje. Al emisor se le conoce como la fuente de la información, ya que es él el que contiene la información que va a mandar hacia un receptor. Entonces, el emisor es, por tanto, el que envía la información al receptor. Es la persona que posee la información y las transmite, ya sea voluntaria o involuntariamente. O sea, el emisor va a transmitir su información o su idea a otra persona. Puede ser voluntaria porque quiere decirlo o involuntaria de repente mediante gestos o la postura, ¿no? Va a emitir su información a otra persona. El receptor es la persona que va a recibir la información que sale del emisor. O sea, el receptor es la persona a la que va dirigido el mensaje. Entonces tenemos dos personas, una va a ser el emisor porque tiene algo que decir y la otra va a ser el receptor porque va a recibir el mensaje del emisor. Ahora, el mensaje, bueno, el mensaje es la información que se va a transmitir, es el contenido, ¿no? Entonces, eso es transmitido por un emisor y luego se va a recibir a un receptor a través de un canal. Entonces, tenemos dos personas, una es el emisor, la otra el receptor, pero en el centro está el mensaje, o sea, es la información que el emisor va a transmitir hacia el receptor. El canal es el medio a través del cual se va a enviar el mensaje. O sea, el canal es el soporte físico, material, a través del cual el emisor va a enviar su mensaje. Entonces, vemos que el canal puede ser de muchos tipos y varía en función del modo de comunicación. Algunos ejemplos de canal podrían ser, por ejemplo, el teléfono, las cartas, la radio, los periódicos, los libros, las películas, las revistas, las conferencias, el aire, el internet, el intranet, el lenguaje mediante el oral, ¿no? El lenguaje oral, escrito mediante una imagen, o la prensa, ¿no? La televisión, mediante el correo electrónico, etc. O sea, estos son los medios mediante los cuales el emisor va a enviar su mensaje hacia el receptor, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos personas, una está queriendo invitar a otra a su fiesta de cumpleaños. Entonces, esa otra persona no está a su costado, sino está lejos. Entonces, esta persona, el emisor, va a usar un teléfono o un celular para llamar a la otra persona y decirle
que quiere que esté en su fiesta de cumpleaños. Entonces, este emisor, ¿qué está usando? Está usando el celular. Entonces, el celular va a ser un canal mediante el cual él quiere transmitir su mensaje de que el otro, el receptor, venga a su cumpleaños. Entonces, el canal va a ser el medio, ¿no? Mediante el cual vamos a enviar nuestro mensaje. El contexto. El contexto va a ser el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Puede ser un parque, puede ser una casa, puede ser un cine, puede ser... Son los lugares en donde se va a dar este proceso. Luego, tenemos el código. El código es muy importante porque si las dos personas no dominan el mismo código, no van a poder comunicarse. Entonces tenemos que el código es el conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor. Por ejemplo, el idioma es un código. Si dos personas hablan diferente idioma, no se van a poder comunicar. En cambio, si las dos personas hablan el mismo idioma, por ejemplo, que las dos hablen castellano o dos personas hablen inglés, se van a poder comunicar, no va a haber una interferencia, porque los dos van a dominar el mismo idioma. Otro código podría ser el sistema braille o el no verbal, como los gestos, las posturas, las expresiones faciales o los movimientos corporales. También son un código, ya que mediante gestos nos podemos entender sin necesidad de palabras. Entonces, todos estos elementos que hemos visto, si el mensaje llega al receptor sin ninguna interferencia, entonces vemos que se ha dado una comunicación exitosa. Por eso dice, si el mensaje pasa por las diferentes etapas críticas sin interrumpir la comunicación, va a triunfar. Tenemos acá un cuadro de los elementos de la comunicación. Tenemos un emisor que va a enviar su mensaje hacia un receptor, pero la va a enviar a través de un canal, ¿verdad? El canal. El teléfono, puede ser el celular, puede ser una carta, puede ser el aire, como hemos visto. Si la persona está a nuestro costado, no hay necesidad de teléfono ni de carta, simplemente el aire va a enviar nuestras ondas, ¿no?, de nuestra voz hacia la otra persona. El código, que va a ser el idioma o los gestos o postura de la persona hacia la otra. El contexto, que va a ser el lugar en donde se está dando la comunicación. Y vemos, bueno, el emisor, que es el que envía el mensaje, y el receptor va a ser el que lo recibe. Ahora, tenemos tipos de comunicación. Por ejemplo, según el código del mensaje, se distingue, por ejemplo, la comunicación verbal. La comunicación verbal va a ser tanto oral o va a ser escrita. Vamos a usar palabras para transmitir el mensaje. Cuando nosotros utilizamos palabras o hablamos a otra persona, estamos haciendo una comunicación verbal, aunque también puede ser de manera escrita, ¿no? Esta comunicación es precisa, es clara y es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que una persona va a enviar un mensaje a otra, la otra va a recibir ese mensaje y al mismo tiempo va a enviar también su mensaje a la primera persona. Eso es bidireccional, no es solamente de una persona, sino la otra también va a comunicar lo que desea. Por ejemplo, tenemos una comunicación verbal como la comunicación por carta o por email, aunque también puede ser oral. También tenemos otro tipo de comunicación como la comunicación gráfica, que va a ser el complemento de la comunicación verbal. O sea que aquí vemos los gráficos, apoyos gráficos utilizados para
apoyar un mensaje y o transmitir una idea completa, iconos, señales. Entonces, la comunicación gráfica van a ser todos los gráficos, imágenes, iconos, señales que podamos ver. Por ejemplo, las señales de tránsito, ¿no? Vamos caminando por la calle y vemos una señal de, por ejemplo, no estacionar. Nosotros sabemos que esa señal es no estacionar, entonces el auto no lo vamos a estacionar allí, sino en otro lugar. Es una señal, ¿no? Ya mediante esa señal nos está comunicando algo hacia un receptor que lo va a entender y va a decir, ah, bueno, aquí no puedo aparcar, entonces voy a otro sitio. Vemos ahora la comunicación no verbal. Se transmite por medio de acciones. Incluye, por ejemplo, en la no verbal tenemos las expresiones faciales, el tono de voz, los patrones de contacto o movimientos, las diferencias culturales, ¿no? Esa es la comunicación no verbal, o sea, comunicarnos a través de no las palabras, sino mediante gestos, eso, mediante gestos, ¿no? Mediante movimientos. Ahora tenemos la comunicación formal. En función del nivel jerárquico de los comunicantes, o sea, el emisor-receptor, ¿no? Del contexto, de los protocolos que tenga establecidos, a este nivel se transmiten órdenes, instrucciones. Y el informal tenemos en algunas relaciones afectivas, o sea, en la formal vamos a tener una comunicación entre personas que no son familiares, sino son, por ejemplo, en el ámbito del trabajo. Mientras que en la informal tenemos que se va a dar entre las personas que tengan, por ejemplo, con un familiar, con un amigo, ahí se va a dar una comunicación informal, ya que en esta relación o comunicación va a estar inmerso los afectos, los sentimientos o la simpatía que tengamos hacia algunas personas. Ahora, el tipo de comunicación, teniendo en cuenta la dirección del mensaje, puede ser vertical o puede ser horizontal. Entre personas, el vertical va a ser entre personas de distinto nivel, de superiores a subordinados. Por ejemplo, un gerente hacia sus trabajadores. O, por ejemplo, en este caso, un profesor a un alumno. Mientras que el horizontal va a ser entre personas del mismo nivel, o sea, en el trabajo, entre trabajadores, van a planificar de repente una actividad, entonces ahí es horizontal. Ahora, tenemos ejemplos aquí, ejemplos de elementos de la comunicación. Ejemplo 1, tenemos que dice, entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice, hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Entonces los estudiantes se asombran. Entonces acá vemos un ejemplo. Dice, entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice, hoy habrá una evaluación sobre la comunicación. Entonces, ¿cuál va a ser el emisor o quién va a ser el emisor? Pues el emisor es la profesora, porque es ella la que está enviando un mensaje. ¿Y quiénes son los receptores? ¿Quién es el receptor? Pues va a ser los estudiantes, quienes son los que reciben el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Acá dice, y les dice, 2 puntos, hoy habrá una evaluación sobre la comunicación. Entonces su mensaje de la profesora es, habrá evaluación sobre la comunicación, ¿no? Ese va a ser el mensaje. Ahora, el código va a ser cómo está ella dando este mensaje. No lo está haciendo a través de
de una pantalla, sino está hablando, ¿no? Es oral. Entonces, el código va a ser las palabras o el lenguaje verbal. Está usando las palabras. El canal, pues el canal va a ser mediante el cual se va a transmitir el mensaje. Como los dos, el emisor y el receptor, están en el mismo sitio, no hay necesidad de un medio, por ejemplo, el teléfono o, por ejemplo, una carta o un correo electrónico, porque los dos están en el mismo sitio, o sea, en un salón de clases. Entonces, el canal va a ser el aire, ya que mediante el aire se está enviando el mensaje, porque la profesora está utilizando las palabras. El contexto va a ser, ¿no?, el salón de clases, que es el contexto donde se da la comunicación. Entonces aquí vemos en este ejemplo varios elementos, ¿no?, que podemos sacar de este ejemplo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el emisor, la profesora, el receptor, los estudiantes, el mensaje, habrá evaluación sobre la comunicación, el código, las palabras o el lenguaje verbal. Y el canal va a ser el aire. Y por último tenemos el contexto, ¿no?, el salón de clases. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, 3 amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y atraer su atención. Entonces, aquí dice, en el ejemplo podemos ver, ¿no?, que ¿cuál va a ser el emisor? ¿Quiénes están enviando el mensaje? Pues son, en este caso, dice 3 amigas. 3 amigas que están perdidas en un campo. Entonces, ellas, como están perdidas y quieren ser encontradas, hacen gestos y saltan y hacen gestos con las manos para que las vean y así atraer la atención de los rescatistas. Entonces, ¿quiénes son el emisor? Pues las 3 amigas. ¿Y quién va a ser el receptor? Los que vienen a rescatarlas, ¿no?, los que están adentro del helicóptero, los rescatistas. ¿Cuál va a ser el mensaje de las 3 amigas? Que ellas están pidiendo auxilio, ¿no? Ese es el mensaje. Están pidiendo auxilio, aquí estamos, ¿no?, como dice acá el ejemplo. Entonces, ese va a ser su mensaje de ellas, porque quieren ser rescatadas. Entonces, el mensaje es auxilio. ¿Cuál es el código? ¿O cómo se están comunicando? Pues ellas están haciendo gestos, ¿no? O están usando su cuerpo, están saltando. Entonces, el código va a ser los gestos o el lenguaje no verbal, ya que no están hablando, simplemente están haciendo gestos, están saltando, usando su cuerpo. Entonces, el código va a ser no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal o los gestos. El canal va a ser el medio por el cual se está enviando el mensaje. Bueno, en este caso sería la luz, ¿no? La luz del día, ya que el helicóptero los está mirando desde arriba. Entonces, gracias a ese canal, los rescatistas pueden ver a las 3 amigas, ¿no?, en el campo. El contexto. El contexto tenemos que, dice, las 3 amigas se encuentran perdidas en el campo, a orillas de un lago. Entonces, ¿cuál va a ser el contexto? Pues el contexto es el campo, ¿no? El campo a orillas de un lago. Bueno, tenemos otro ejemplo. Dice, en un juego de fútbol a orillas del mar se realiza una jugada y cae un jugador, el árbitro pita y señala a la cancha contraria. ¿Mm?
Entonces acá hay otro ejemplo. Dice, ¿cuál es el emisor aquí? Entonces, ¿quién está enviando el mensaje? El emisor sería el árbitro, ya que el árbitro está usando su pito para llamar la atención de los jugadores, ¿no? Entonces, el receptor, el que recibe el mensaje, va a ser los jugadores de fútbol. ¿Cuál es su mensaje del árbitro? Entonces, dice, en un juego de fútbol a orillas del mar se realiza una jugada y cae un jugador. O sea, ha habido una falta, ¿no? El jugador ha caído al suelo y el árbitro, por tanto, está pitando una falta y señala a la cancha contraria. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento el árbitro ha visto una falta de un jugador hacia otro y está dando hacia, hacia hacia el jugador que ha sido lesionado, ¿no? O se ha caído hacia ese jugador, se está señalando un tiro libre para que pueda ejecutarlo hacia la otra cancha, hacia la otra mitad de la cancha. Entonces, el mensaje va a ser que ha habido una falta y por tanto hay un tiro libre hacia la otra cancha. Eso va a querer decir el árbitro mediante, no palabras, sino mediante el pito o también la mano, ¿no? Usan la mano los árbitros para señalar. Por tanto, el código, ¿cuál es el código? Pues el pito y los gestos del árbitro. Entonces es un lenguaje que está usando no verbal, ¿no? Tenemos el canal. El canal va a ser el medio mediante el cual se está mandando el mensaje. En este caso es el aire, ¿no? Ya que no hay están todos en el mismo sitio, entonces el aire va a enviar las ondas, el sonido del pito, ¿no? Entonces, el canal es el aire y la luz, porque están de día. Todos pueden ver el mensaje del árbitro. El contexto va a ser el campo de fútbol, porque allí se está dando la comunicación. Entonces, hasta allí es hasta ahí la diapositiva. Vamos a hacer una retroalimentación. Entonces vemos que la comunicación va a ser un acto que se va a dar entre dos personas. Entonces, si hay una relación entre dos o más personas, ese acto va a ser social, ¿no? Un acto social. Entonces la comunicación va a ser un acto social, en el cual va a hacerse partícipe una persona que va a querer decir algo a otra persona. Entonces, es un acto social en el que están inmersos dos o más personas. Y el objetivo, ¿cuál va a ser? Que un individuo o una persona entre en relación con las demás personas. Tenemos los elementos, hemos visto ya los elementos. Por ejemplo, el emisor. ¿Quién es el emisor? Pues es el que está enviando el mensaje, ¿no? Es el que tiene la información. En este proceso de la comunicación, el emisor es también la fuente, ¿no? Ya que allí está la información en el emisor y él se dedica a enviar la información hacia un receptor. Entonces, ¿qué receptor va a ser el que recibe la información que sale del emisor? Y esta información que envía el emisor es el mensaje. El mensaje es, acá vemos, el mensaje es aquella información que está transmitida, ¿no? Por un emisor y que luego va a ser recibida por un receptor. Pero este mensaje se está enviando a través de algo. Eso es un canal. O sea, el canal va a ser nuestro medio.
Entonces, el canal es un medio a través del cual se va a enviar este mensaje. Tenemos muchos medios para comunicarnos. Por ejemplo, hemos visto, ¿no? El teléfono o la carta o un correo. Quieres enviar una información a otra persona, utiliza su correo electrónico, le envías la información, ¿no? Entonces el canal va a ser ya el correo electrónico. O puede ser una película o una revista o un periódico, ¿no? La mayoría leemos periódicos, entonces es un canal de información. En el caso de dos personas que están en el mismo sitio, pues no va a haber necesidad de un teléfono o una carta o un correo, sino simplemente el canal va a ser pues el aire, ¿no? También podemos comunicarnos mediante la imagen o las señales, los iconos o la televisión o el correo, como ya vimos. Entonces estos son medios que nos van a ayudar a comunicarnos. El contexto es siempre importante porque va a ser donde nosotros vamos a comunicarnos, va a ser el lugar, ¿no? Donde se esté llevando la comunicación. Y el código, bueno, es como vimos, el conjunto de signos o las reglas que tienen que dominar el emisor y el receptor, los dos, para que pueda haber una comunicación, porque si no va a haber un ruido, entonces no va a poder haber una comunicación allí. Por ejemplo, tenemos el idioma o la lengua, ¿no? Que los dos, el emisor y el receptor, tienen que conocer el mismo idioma, hablar el mismo idioma para poder comunicarse. O, por ejemplo, el sistema braille o el lenguaje no verbal, también puede ser el código no verbal, como los gestos, las posturas, como ya vimos en los ejemplos. Tenemos los tipos, tenemos la comunicación verbal, la comunicación gráfica, la no verbal. Los tipos de comunicación está el verbal, dentro de la comunicación verbal está la comunicación oral o la comunicación escrita. En la comunicación gráfica tenemos, por ejemplo, los iconos, las señales, los cuadros. La comunicación no verbal, por ejemplo, las expresiones faciales, el tono de voz, los patrones de contacto, ¿no? Los movimientos. Cuando el mensaje se va a dar de manera formal, ¿no? O informal, formal entre personas que estén en el mismo nivel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando se transmiten órdenes o instrucciones entre dos personas del mismo nivel, de repente el mismo trabajo, ¿no? Entonces los dos entienden palabras de acuerdo a su carrera, entonces ellos se van a entender en un lenguaje más formal. El informal va a ser más entre personas más cercanas, como nuestros familiares, ¿no? O amigos. O también puede ser vertical o horizontal. Vertical va a ser entre personas de un mismo nivel, de un diferente nivel, por ejemplo, un director o los profesores o un gerente a sus trabajadores, ¿no? Les va a enviar un mensaje. Y el horizontal va a ser entre personas del mismo estatus, ¿no? Trabajadores, por ejemplo, de una misma empresa. Bueno, alumnos, esa ha sido la clase de hoy. Esta clase va a estar en el Classroom. También va a haber una tarea para que ustedes puedan hallar, ¿no? Los elementos de la comunicación en ejemplos que les voy a dar. También esa tarea va a estar en el Classroom. Bueno, como ya les dije, traten de entrar temprano, no demoren mucho porque son 10 minutos de plazo para que puedan entrar a la clase. Entonces, yo les sugiero que entren, pues, ¿no?
temprano y así no haya este problema. También se va a tomar lista más adelante, ¿no? Ahorita todavía no tengo los nombres de todos los alumnos, pero ya va a haber se va a llamar lista empezando la clase. Bueno, nuestra clase va a ser los martes con tercer grado a las 8 de la mañana, como hoy día. De aquí tenemos clase con tercer grado mañana, también a las 8. Ya les va a llegar seguro la invitación mediante esta plataforma Zoom, ¿no? Mediante el WhatsApp les va a llegar seguro el Zoom para que entren mañana a las 8 de la mañana. Y luego tenemos plan lector el jueves a las 8 también. Y el viernes también tenemos lenguaje a las 8. O sea, esas son las clases para esta semana. Recuerden que esta clase va a estar, como ya les dije, en el Classroom. Y les sugiero, ¿no?, que en la clase no estén copiando, ni estén preocupándose de que se atrasaron, ¿no? Porque la clase va a estar allí en el Classroom. Entonces, durante la clase solamente escuchen la clase. Dedíquense a escuchar, a entender la clase, sin ninguna distracción. Y no se preocupen de que no van a copiar, porque eso va a estar en el Classroom. Bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. A ver, ya. Como ya les dije, ¿no? Durante la clase no copien, no se distraigan en copiar, no. Simplemente escuchen porque la clase lo van a tener en la plataforma de Classroom. Allí va a estar toda la clase y también la tarea. Entonces, durante la clase solamente dedíquense a entender la clase, a escuchar nada más. ¿Ok? Bueno, chicos, cuídense hasta mañana, a las 8 de la mañana. Gracias, cuídense todos. Nos vemos.